Vamos a meditar en esta mañana. Hoy titulé el sermón una historia que duele. Veo que cuando los niños, por lo menos antes, no sé tanto ahora, pero siempre tenían esa fantasía de que antes de dormir se le cuente un cuento, se le diga alguna historia. Y por lo general esos cuentos o esas historias son siempre de fantasías o cosas que los ayuda a enfocarse en su sueño y descansar y estar tranquilos. No creo que ningún padre le haya contado un cuento de terror a su hijo antes de dormir, pero cada padre sabe lo que hace, ¿no? Pero las historias y los cuentos muchas veces sirven para transmitir un mensaje. ¿Cuántos se acuerdan de Pinocho? ¿Sí? ¿Y cuál es la enseñanza de Pinocho? Que no hay que ¿qué? Porque si no, te crece la nariz. ¿Sí? Y cada cuento, cada fábula, cada historia, la idea es ejemplificar con algo para dejar una enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo no era un cuentero, Él era un maestro. Y el problema no era cómo Él lo transmitía, sino que tenía mucha gente que lo seguía y por lo general eran gente muy humilde, muy pobre, gente que necesitaba aprender o escuchar o recibir algo de parte del Señor para que les traiga consuelo o los ayude en su momento. Pero también Jesús utilizaba sus enseñanzas y Él hablaba a través de parábolas. Y no hay ninguna duda que las parábolas son muy efectivas para transmitir una enseñanza, para transmitir una idea, un pensamiento, ya sea de corrección, de exhortación, de advertencia. Y Jesús era alguien que contaba y relataba muy bien las parábolas. Y si bien es cierto, las parábolas eran utilizadas por el Señor, demandaba una respuesta. El que escuchaba la parábola tenía que responder qué hacía con lo que había escuchado. Y muchos se quebrantaban, muchos se arrepentían, pero otros crujían sus dientes, se enojaban y querían matarlo. Y esto era de todos los días de Jesús. Todos los días tenía la misma reacción de los oyentes. Y por eso que este sermón lo he titulado Una historia que duele, porque va a hablarnos a nosotros. Y probablemente haya en esta mañana, después de 2000 años de haber sido dicha por la boca de nuestro Salvador, las mismas reacciones. Que hayan personas en este auditorio, tanto hermanos como visitas, que respondan o reaccionen a la palabra de alguna forma. Con obediencia, con quebrantamiento, con arrepentimiento, con fe. O algunos molestos y enojados por lo que están escuchando. Pero lo importante es saber que no es la palabra del pastor quien les transmite, la que tiene autoridad, sino la escritura que usted tiene en sus manos y que el Dios nos va a hablar. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable para comenzar a desarrollar esta historia. Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo logrados en la cruz, a nuestro favor, sin merecerlo, hacemos uso de la legalidad que tu palabra nos enseña de poder llegar hasta el mismísimo trono, por los méritos de Jesucristo, nuestro único camino que nos lleva a ti, Padre Celestial, para encontrar el socorro oportuno para nuestras vidas. Primeramente, darte gloria y darte alabanzas a ti, Padre Celestial, por quién eres tú. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y del Espíritu Santo que transformó nuestra vida en nuevas criaturas. Ahora, Padre, entendiendo que somos necesitados de ti y de la guía de tu Espíritu Santo, háblanos por medio de tu palabra, a través de hechos que han sucedido aquí en este mundo y que has permitido que sean escritos, Señor, para que tu palabra, las Escrituras, hablen a nuestro corazón.
Guía, Señor, con tu Espíritu Santo cada palabra para que nuestros corazones estén siendo bendecidos por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una parábola que está en Lucas capítulo 20, que sin duda es una parábola que incomoda mucho a los que viven una vida espiritual de una manera desordenada en cuanto a su relación con Dios. Y lo que usted tiene que hacer, como yo lo hice, es que dejemos que la palabra, que es una espada de dos filos, muy filosa, penetre hasta lo más profundo de nosotros. Y que ella produzca el propósito por el cual ha sido enviada. Así que hoy no sea generoso, hermano. Hoy no diga esta palabra es para... No. Escúchela usted y analice usted en su corazón lo que el Señor le quiere hablar. ¿Por qué? Porque seguramente los que tienen algún desorden en su vida espiritual en cuanto a su relación con el Señor, va a ser dura la palabra. Y yo soy alguien que también tengo que ordenar muchas áreas de mi vida, así que creo que todos tenemos que someternos a su autoridad y a la guía del Espíritu. Así que la intención de esta enseñanza no es incomodar ni crear juicios, sino más bien es quitar o sacarnos del estado de comodidad que a veces nos sentimos y entrar en un tiempo de crisis, ¿sí? Ya nos suena bastante esa palabra a nosotros argentinos, ¿no? Crisis. Pero si ustedes se habrán dado cuenta, las crisis generan oportunidades de cambio. Creatividad, yo le digo a mi esposa, desde que hay crisis, han visto la cantidad de artistas callejeros, la gente que hace tantas cosas. ¿Por qué? Porque las crisis generan oportunidad. Tengo que hacer algo, ¿sí? La crisis tiene que llevarme a un cambio. Nunca alguien quiere cambiar para peor, siempre quiere cambiar para mejor todavía. Entonces, lo que Jesús hace con su palabra es provocar crisis para mejorar nuestras vidas, para provocar un cambio. Y esto es lo que justamente nosotros tenemos que hacer para que el bien esté visto en nosotros como algo que glorifique al Señor. La parábola está en Lucas capítulo 20 y habla desde el versículo 9 hasta el 19 acerca de los labradores malvados. Primero vamos a tomar lectura de la parábola, luego voy a desarrollar el mensaje en 3 puntos. Primero vamos a hablar acerca de un resumen de la parábola. Segundo, vamos a identificar el significado de esta parábola para ellos en su entonces, qué es lo que Jesús estaba confrontando y qué es lo que estaban ellos recibiendo de la enseñanza. Y lo tercero, vamos a extraer una enseñanza para nosotros hoy, ¿sí? Así que les invito a que leamos desde el versículo 9 en el subtítulo Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo que esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores, ¿qué hicieron? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, ¿cómo? Herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Qué hará? Vendrá y destruirá a estos labradores
y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¡Dios nos libre! Pero él mirándoles, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas abrazarlo y saludarlos y besarlo y darle gracias. Echarle mano en aquella hora. ¿Por qué? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, porque temieron, pero temieron al pueblo. Esta parábola es una historia dura, pero tiene un porqué. ¿Cuántos de los que están aquí presentes alquilan su casa o un departamento? Levante la manito. Ajá. Los que alquilamos. Nosotros sabemos que formamos o entramos dentro de la identificación como arrendatarios. ¿Sí? Los que arrendamos. Esta es una historia en la cual habla de personas que están arrendando una viña, pero que no son dueños. Voy a hablar ahora del dueño de la viña. Si usted tuviese una hermosa casa con un hermoso fondo, y en el fondo de su casa usted plantó unas paltas grandes, hermosas, y para el otro lado unos mangos grandes y hermosos, ¿sí? Y es tan fértil la tierra que también tiene unas mandarinas y unos naranjos. Alguno debe tener así las plantas, ¿sí? Ahora, y usted por una cuestión de necesidad tiene que alquilar su casa y deja todas esas frutas en el fondo. Y usted como propietario a los inquilinos le dice, le hace el contrato y le dice, bueno, quiero que sepa que yo cada tanto voy a venir a cosechar algo de las frutas de mi casa. Usted puede comer todas las que quiera, pero yo soy el dueño, quiero algo, unos cuantos mangos, unas cuantas paltas, unas cuantas mandarinas, porque es mía. Un poco ilustrando de esta forma, quiero desarrollar esta enseñanza y vamos a comenzar por el primer punto, que es justamente el resumen de esta parábola. Y el resumen lo tengo que ubicar de acuerdo al contexto de qué es lo que estaba pasando. Allí nosotros en el versículo 20, desde el versículo 1 al versículo 7, vemos que hay un cuestionamiento de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que vinieron a increpar a Jesús para preguntarle, como dice el versículo 2, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Si tenemos que preguntarnos nosotros cuál es el contexto, está justamente en el capítulo 19, desde el momento del versículo 28, que Jesús entra a Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la ciudad de David. Jesús entra hacia el templo y lo primero que nota es que la gente religiosa de ese lugar le impide la adoración a Él. Porque los discípulos de Jesús venían cantando, ¿se acuerdan? Hosana al que vive, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Pero en el versículo 39 del capítulo 19 dice que algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos.
porque no querían que le diesen loores y alabanzas a Jesús. O sea que lo primero que Jesús encuentra era, al entrar a la ciudad, que Él no era adorado, no era recibido, no era honrado como Él se merecía, como quien era Él, el Rey. Jesús le respondió, si estos callan, las piedras clamarán, porque el que está entrando aquí no es cualquier persona, es un rey. Pero seguidamente Jesús entra al templo. Primero entró a la ciudad y encontró un desorden en la adoración. ¿Qué había? ¿Un desorden en qué? En la adoración. Todo esto usted vaya haciendo su evaluación. ¿Cómo está mi adoración? ¿Está en orden o está en desorden? Pero entró al templo y encontró que el templo era un comercio, un mercado. ¿Y qué hizo Jesús? Conocemos todos la reacción. En otros evangelios narra que Él tomó un látigo y echó a latigazos y volcó las mesas de los cambistas y liberó las jaulas de las palomas y todo lo que había allí. Y Jesús dijo en el versículo 46, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. O sea que al entrar a Jerusalén encontró un desorden en la adoración y al entrar al templo encontró un desorden en la oración. Es como que en el múltiple choice o en las preguntas que tenemos que ir tildando, ya vamos desaprobando en dos cosas. Es lo que ellos tendrían que estar pensando. Por eso es que al mostrar Jesús esa reprobación de sus actos como religiosos, como hombres abrazando la fe, como hombres que mostraban su cercanía a Dios, ellos estaban muy molestos, increpan a Jesús y le preguntan con qué autoridad hacía esto. Es por eso que cuando Jesús capta la atención de toda la gente que estaba allí, más los discípulos de Jesús, los fariseos, los escribas y los ancianos del templo, Jesús dice esta parábola. O sea que Él comienza a hablar diciendo que un hombre había plantado una viña. Por lo tanto era el dueño porque Él plantó una viña. Y aparece la palabra clave en el versículo 9 del capítulo 20. Y la arrendó, la alquiló a los labradores. Y luego él se fue, se ausentó por mucho tiempo. El desorden de alguien que está haciendo mal las cosas es creer que somos dueños de lo que no nos corresponde. Tomaron atribuciones estos labradores como si fuesen los dueños de la viña que no era de ellos. Vemos que después de un tiempo, dice el versículo 10, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. La reacción fue claramente una expresión de mezquindad, y esto revela también un desorden en la dádiva, desorden en la adoración, desorden en la oración, desorden en la dádiva, en la generosidad. Lo que envió a su siervo a pedir era algo que le pertenecía a él, por lo tanto el siervo tenía que pedir y ellos tenían que dar. O sea que encontramos también un desorden en la obediencia. Dice que el versículo 10 que estos labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. En esta parábola encontramos nosotros lo que hay en el corazón de alguien que está desordenado en cuanto a su relación con Dios. No hay nada, no se puede sacar nada.
el que viene de parte de Dios se va a volver con las manos vacías de alguien que vive una vida desordenada. Desorden en su adoración, desorden en su oración, desorden en sus dádivas, desorden en cuanto a su obediencia, desorden en cuanto al respeto, desorden en la mayordomía, desorden en la administración. Entonces, lo único que puede esperar el que es enviado de parte del Señor es nada. Y esto también como para ir preguntándome, ¿qué está recibiendo el Señor de mí? Nada. Versículo 11 dice, volvió a enviar a otro siervo. ¿Habrán cambiado? ¿Habrán mejorado? ¿Se habrán arrepentido? No. Sino que si lo lograron una vez, lo iban a hacer una segunda vez. Y vemos otra vez que la violencia se apodera porque vuelven, versículo 11, a golpearlo y a afrentarlo. Afrentarlo no quiere decir que lo agarraron a afrentazos, ¿no? ¿Saben lo que es afrentar a alguien? Increparlo, ¿sí? Correrlo, empujarlo, expulsarlo, insultarlo. Es un maltrato. Y fíjense ustedes que ya la violencia iba creciendo. No fue tan solo golpearlo, sino que ahora lo golpearon y lo afrentaron. Lo expulsaron, lo insultaron. Una actitud que iba mostrando cada vez más el error de creerse dueño de algo que no le corresponde. Versículo 12 dice, volvió a enviar un tercer siervo, mas también ellos a este echaron fuera herido. El Señor dijo, ¿qué voy a hacer? Jesús estaba preguntándole para que ellos, los oyentes, puedan ponerse en la historia y ellos mismos sacar una reflexión de justicia. ¿Qué merecen que hagan? ¿Qué tiene que hacer? El dueño de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y la idea fue resaltar lo que ellos tenían que escuchar. Y dice, enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Fíjese lo que produce este envío de su hijo. Versículo 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí, o sea, cuando hay una discusión es porque hay unos puntos opuestos, hay algunos desacuerdos, puntos opuestos, y vamos a tratar de sacar una decisión o por votación o por mayoría o por el que tenga más fuerzas. Y obviamente hubo una decisión. ¿Qué hacemos con el hijo del dueño de la viña? Este es el heredero. Si lo matamos, no hay herencia más para nadie más que para nosotros. Y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús lleva a un clímax en esta pregunta. Es como que allí concluye la exposición de esta parábola, pero hace esta pregunta. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Ustedes qué opinan? Eso es lo que Jesús le transmitió a ellos. ¿Qué creen que merecen estos labradores? ¿Cuál debe ser la actitud del dueño de la viña? ¿Qué creen que les hará? Maltrataron a sus siervos que le enviaron y ahora mataron a su único hijo. ¿Qué creen que merecen? Antes que cualquiera responda, Jesús da la respuesta. Y los deja a todos atónitos.
Porque Jesús dijo, vendrá y los destruirá a estos labradores y le quitará la viña y les dará la viña a otros. Esto ya Jesús lo había dicho en otra oportunidad en cuanto al reino. El reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto. Y no hay duda que el fanatismo del pueblo de Israel, pensando que ellos eran los únicos salvos en el mundo, y que nadie más, porque hasta el día de hoy siguen diciendo ellos que son únicamente ellos el pueblo de Dios, Jesús claramente comenzó a enseñar de que también tiene ovejas que son de otros redil y que tienen que traerlas. Y estaba hablando de nosotros, de un pueblo gentil, un pueblo que no tenía ninguna relación de pacto, ni de promesa, ni de Dios, ni de esperanza, nada. Así que en este texto, el versículo 16, esos otros que recibirán su viña, está hablando de nosotros. Esos otros que recibirán su viña, está hablando de usted y está hablando de mí. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la viña del Señor? ¿Es la misma actitud que estos de la parábola? Pero no hay ninguna duda que el decir que vendrá y los destruirá trajo conmoción de tal manera que ellos dijeron, Dios nos libre. Dios nos libre. Creo que así se dice cuando uno no quiere que pase algo, Dios nos libre. Dios nos guarde. El pagano dice, toco madera, ¿no? La boca se te ha agulado. Pero es cuando alguien dice, no, que no pase esto. Saben, hermanos, la Biblia es el único libro en el mundo que condena al ser humano y a la vez le da la oportunidad de ser salvo. La Biblia no va a guardar ningún secreto en cuanto a lo que es el destino de los incrédulos y del justo juicio de Dios. Pero ese es el punto 1 en cuanto al resumen de la parábola. Y el punto 2, vamos a ver cuál es el significado de esta parábola. Porque cada parábola encierra una enseñanza y trae un significado. Y creo yo que es muy clara la enseñanza, puesto que el pueblo de Israel conocía claramente por el profeta Isaías en el capítulo 5, de que hubo un cántico, el cántico de Dios a su viña. ¿Lo ha leído alguna vez? Les recomiendo que lo lean los primeros 8 versículos del capítulo 5. El cántico de la viña. Y el pueblo de Israel sabía perfectamente de que el Padre es el labrador, es el dueño de la viña. El Padre dice que plantó una hermosa viña con uvas seleccionadas. Y que había cerrado con vallados. Y había portillado sus muros para que pueda crecer y que pueda producir hermosos frutos. Y había puesto una torre centinela y había cavado estanques de aguas para que tenga riego. Pero dice de que él cuando vino a buscar fruto, en vez de hallar las uvas deliciosas, encontró uvas silvestres. Y la reacción fue esa. Tiró los vallados para que sea pisada, para que sea aniquilada. ¿Cómo es que yo puse uvas seleccionadas y me dio uvas silvestres amargas? Ese es el cántico de la viña de dolor, porque él dice, yo esperaba justicia y llegó iniquidad. Esperaba dulzura y encontré amargura. Por lo tanto, el pueblo de Israel sabía perfectamente que estaba hablando de ellos y especialmente a quienes lo estaban cuestionando. Los fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos del templo estaban siendo ofendidos porque Jesús desde que entró les mostró que ellos estaban haciendo mal las cosas si decían que estaban tan cercanos a Dios. Tenían desorden en la adoración, tenían desorden en la oración, desorden en sus dádivas, desorden en su obediencia, desorden en el respeto al Señor. Claramente no se puede esperar nada. Así que el dueño de la viña en este significado de la parábola habla de Dios, Jehová de los ejércitos, Dios el Padre.
Y los arrendatarios son los fariseos, los religiosos, los que usufructan la viña. Por eso es que ellos sacaban ganancias. Había mercaderes y ellos lo permitían. Y todo esto era simplemente mostrar que este pecado sigue siendo actual, usar el nombre de Cristo para enriquecerse. Y hay realmente una demanda de parte del Señor. Pero mis hermanos, el dueño de la viña, si es Dios, en Génesis capítulo 1 ya nos muestra que todo lo que Dios hace es bueno, en gran manera. No somos nosotros. Todo lo que hace el Señor es admirable, es magnífico. Solo podemos estar maravillados, atónitos por la grandeza. El salmista decía, si tengo que enumerar todas tus maravillas, no me alcanza el tiempo para terminar. ¿Cuánto nos maravillamos de las cosas que hace el Señor? Si nosotros podemos contemplar algo y deleitarnos, es decir, Señor, eres grande, tu obra es grande, es perfecta. Pero sabes, esos arrendatarios se equivocaron y creyeron que eran dueños. ¿Y saben que un alquiler tiene un inicio y un final del contrato? Viene el fin del arrendamiento de la tierra. Viene el final, donde todo lo que es del Señor vuelve a sus manos. Y por esa razón es que los siervos que eran enviados por el dueño de la viña era para cumplir justamente con lo que el dueño, el padre quería. Quería ver qué frutos había de su viña. Esos siervos que eran enviados representan claramente a todos los mensajeros que vienen de parte del Señor. Mensajeros, en ese caso, para el pueblo de Israel, eran cuántos profetas hablaron y anunciaron de la venida de Cristo. Cuántos profetas habían sido enviados para enseñarles y para hablarles acerca de Jesús que venía. Jesús ya había dicho sobre Jerusalén y había hecho su lamento diciendo, Jerusalén, tú matas a los que te son enviados y los apedreas. Si alguien cierra sus oídos a quien Dios le envía para hablarte y traerte un mensaje, es natural que va a haber desorden. Y va a haber una confusión y va a haber un daño tremendo en la vida de esa persona. Pero el dueño de la viña es Dios, Jehová de los ejércitos. En este caso los arrendatarios son los fariseos y los religiosos que estaban usufructuando su viña. Y los enviados eran los profetas, los mensajeros enviados por Dios a través de la historia para que su pueblo reciba el mensaje del Señor. Claramente el hijo del dueño es Jesucristo. El que fue enviado, el Hijo amado, a quien el Padre dijo, enviaré a mi Hijo amado, a Él le tendrán respeto. Y Jesús estaba narrando esta parábola con su presencia allí. Por eso que el clímax de esta parábola tendría que ser la actitud de los labradores. ¿Cómo responden ellos a los mensajeros, profetas? ¿Y cómo responden ellos ante Jesús, el Hijo amado? Y la respuesta del dueño de la viña es un justo juicio. Es un justo juicio. Por esa razón es que esta historia y esta parábola hace de que se conecte el versículo 18 y el 19. Ustedes tienen allí un subtítulo, ¿no? A veces las editores, cuando están transcribiendo, a veces los subtítulos están no puestos como deberían ser porque uno cree que ahí termina la historia, ¿no?
Alguien dijo que el que iba traduciendo iba sentado en un burro y cada vez que tropezaba el burro ponía un subtítulo, ¿no? Entonces como que a veces queda desfasado. Y esto no, aunque el subtítulo diga la cuestión del tributo, nosotros vemos que el versículo 19 está todavía enganchado en el contexto de la parábola. Porque, ¿cuál fue la reacción después de escuchar este mensaje? Que todos entendieron. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Querían matarlo. Apenas entró Jesús a Jerusalén, ya quería matarlo. Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Porque en ese momento eran todo el pueblo gritando Hosana, Hosana. Jesús tuvo que recordarle que rechazar a Él es rechazar la piedra angular. Rechazar a Cristo es rechazar el fundamento de tu vida. Así que, como verán, esta parábola desprende esos 3 puntos. Primero, el resumen de la parábola. Segundo, el significado de esta parábola. Y quiero llevarlos a la conclusión a través del tercer punto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué mensaje extraemos? ¿Qué enseñanza extraemos para nosotros de esta parábola? Y lo vamos a pensar, evaluar, lo vamos nosotros a concluir a través de 7 preguntas que usted y yo nos debemos hacer en silencio. Para evaluar realmente cómo estamos y realmente si nosotros somos los que estamos dentro de esos siervos infieles, labradores malvados, o estamos nosotros esperando al Señor. Y como la intención de esta parábola es justamente sacarnos de la comodidad y corregir nuestras vidas que pueden estar en desorden espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios, que estas preguntas nos lleven a nosotros a reflexionar y a ver qué vamos a hacer. La primera pregunta, entendiendo que Dios es el dueño de la viña, entendiendo que Él es el que plantó la viña, entendiendo que lo mejor está hecho por Él, la pregunta es, ¿qué privilegios has recibido tú en tu vida? ¿Qué bendiciones has recibido tú en tu viña? ¿Has recibido algo de parte de Dios? Yo sé que muchos tienen la tendencia de mirar lo negativo y decir las cosas que me faltan, pero ¿realmente te das cuenta las cosas que Dios ha hecho por ti? El solo hecho de que en su providencia Él te haya guiado para que tú seas salvo ya es algo glorioso. El solo hecho de que Él te haya dado la vida y te haya preservado en todo lo malo que te haya pasado para llegar a encontrarte con Cristo, eso es muy bueno. El solo hecho de saber que tú tienes hoy la gracia del Señor para estar reunido y congregado y escuchar su palabra realmente es muy bueno. El tener un hogar, el tener una casa, el tener salud, son providencias diarias de parte del Señor. Realmente es muy bueno. El Señor ha sido bueno contigo. Y lo malo que te haya pasado no es culpa de Dios, es responsabilidad nuestra, de las equivocaciones y de nuestras propias desobediencias que traen sus consecuencias. Pero Dios es bueno. Y es misericordioso y todos los días renueva su misericordia para con nosotros. Él te ha librado del lazo del cazador. Él te ha guardado de la peste destructora, dice la palabra. Él es el que va delante tuyo enderezando las calzadas torcidas. Está rellenando los valles y allanando los montes para que tu caminar sea en paz. Por eso, mis hermanos, medita. ¿Qué he recibido yo de parte de Dios? ¿Qué beneficios, qué privilegios he recibido? Usted hoy tiene un privilegio de escuchar la palabra de parte del Señor y que por la obra del Espíritu Santo la entiendas y que tengas la Escritura en tus manos y que puedas recibir y creer lo que para el mundo es locura. Es un privilegio. Por eso que el Señor te puso en su viña.
Porque todo lo mejor, todo lo bueno, todo lo excelente, lo magnífico, lo glorioso, está en el Señor. Y Él te puso en Él. Así que esta primera pregunta es para que tú recuerdes y no seas olvidadizo, como reclama la palabra de muchos, de que se olvidan de dónde te sacó el Señor, de que se olvidan de las cosas que Él te ha librado. El mismo salmista decía: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y lea todos los beneficios que enumera el salmista. Nunca, jamás se olvide de todo lo que ha recibido y sigue recibiendo de parte del Señor. Pero qué importante es saber esto, que el dueño es Él. Que el dueño es Él. Hasta la segunda pregunta: ¿soy dueño o soy un administrador de las cosas del Señor? ¿Tú eres un dueño? Yo sé que tenemos la tentación de decir rápidamente: soy administrador. Veamos y analicemos si soy el dueño de mi vida o soy un administrador de mi vida. ¿Soy el dueño de mi tiempo o soy un administrador de mis tiempos? ¿Soy el dueño de mis pertenencias, de mis ganancias o soy un administrador de todo lo que le corresponde al Señor? ¿Saben, hermanos? Traer mucha ofrenda al altar es también un acto de hipocresía. Porque muchos dicen: yo ya cumplí, di más que todos. Y todos sabemos, hermanos, que Dios mira el corazón. Jesús estaba parado a la par del altar cuando vio que la pobre viuda había dado sus 2 monedas, es todo el sustento que ella tenía. Y Él dice: ella dio más que todos, porque los demás dieron lo que les sobraba. Hermanos, debemos preguntarnos si realmente nosotros somos dueños o somos administradores. Sabemos claramente que la idea de la viña y el arrendatario es justamente una relación de consenso y de equilibrio, sabiendo quién es el dueño y qué es lo que me corresponde a mí. Y por más que sepamos que el 90% es del Señor, ¿así es? No, nosotros sabemos que el 90% lo podemos usar nosotros y el 10% es del Señor. También debemos saber que el 90% también es del Señor. Porque la piedad y el contentamiento trae realmente bendición. Dice Pablo: porque nada trajimos a este mundo, ni nada nos llevaremos a este mundo. Por eso, mis hermanos, es que preguntémonos: ¿soy yo una persona que sé administrar o me creo dueño? ¿Qué hay de tu tiempo? Usted simplemente fíjese, mi hermano querido, de que nosotros podemos ver que Dios, siendo el dueño, nos permite administrar el 90% de las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos días dedicamos nosotros para congregarnos y estar juntos para honrar al Señor? Un domingo, a nivel congregacional. ¿Y los otros días? Lo uso yo. Dios quiere que todos los días estemos congregados. Eso no dice la palabra. Aunque algunos han tomado Hechos de los Apóstoles, pero esa era la iglesia temprana que estaba en pleno crecimiento. Pero nosotros sabemos que apartamos el día del Señor para adorar al Señor. Pero ¿cómo vivimos los otros días? ¿Para gastarlos en nuestros deleites? ¿Para vivir nuestras propias vidas? ¿O entendiendo que también esos días le corresponden al Señor? ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Cómo administramos nuestra salud? ¿Cómo administramos el hogar? Aún nuestros hijos no son nuestros. No son nuestros hijos, son del Señor. A veces cuando nace un bebé y los padres dicen: queremos consagrar a nuestro hijo al Señor, ¿sí? La oración. Señor, es tuyo, ¿eh? Y cuando llega la juventud: papá, quiero ser pastor. ¿Cómo va a ser pastor? Si tiene que ser ingeniero, tiene que ser un doctor. ¿Y cómo no lo entregaste diciendo: Señor, es tuyo?
A veces nosotros nos enfocamos solamente como fariseos, meros actos religiosos. Pregúntese la tercera pregunta. ¿Cómo recibes tú a los que te son enviados como mensajeros de parte de Dios? No solo los pastores. La iglesia local tiene un cuerpo de ancianos, pastores, diáconos, pero también tiene un cuerpo de hermanos consagrados y comprometidos para enseñar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Y cada uno de ellos son enviados de parte del Señor para dar tu mensaje. ¿Cómo tú los recibes? ¿Los respetas? ¿Recibes el mensaje? ¿Recibes la enseñanza? ¿Le agradeces por lo que estás recibiendo? ¿Cuál es la manera de golpear, de agredir? Es no respetarlos, es no escucharlos. Hermanos, si todos quisiéramos, es verdad que Jesús viniese ya mismo para Él predicarnos, no haría falta a ninguno de nosotros que somos imperfectos. Pero Él envió mensajeros, Él envió y constantemente está enviando hasta el día de hoy personas a quien Él envía para traerte un mensaje, para exhortarte, para animarte, para corregirte. Pero ¿cuál es tu reacción? ¿Todavía te enojas con el pastor porque te llamó la atención? ¿Todavía te enojas porque un hermano diácono te pidió la colaboración de algo? ¿Todavía estás enojado con el líder de jóvenes, con el líder de adolescentes, con aquel? ¿Con quién? Porque no rechazas a los que te son enviados, sino al dueño de la viña. Ese es el punto. ¿Cómo yo reacciono ante los que son enviados como mensajeros de parte del Señor? ¿Recibo el mensaje? ¿Le agradezco por lo que Él hizo por mí? ¿Honro su vida por lo que Él está haciendo por mí? Por eso, mis hermanos, nosotros debemos entender que hay desorden en la vida espiritual de algunos hermanos. Porque no reciben la palabra, no reciben lo que Dios les está enviando. Y si no recibes a los mensajeros, la cuarta pregunta es ¿cómo tú tratas al Hijo amado de Dios? ¿Cómo tú recibes a Cristo? ¿Él es tu Señor? ¿Es honrado por ti? Aquí en el versículo dice 13, cuando le vean a Él, le tendrán respeto. Mire lo que pide el Padre, respeto. ¿Tú le respetas a Jesús? ¿Le respetas a Cristo, el Hijo de Dios? Una falta de respeto es la desobediencia. Una falta de respeto es justamente la infidelidad a Él. Es ofrecer tu vida al servicio del mundo y dejar de practicar la santificación que Él nos demanda de nosotros. Una falta de respeto es no darle a Él lo que Él vino a buscar. Y Él viene a recibir nuestra adoración. Él, como nuestro sumo sacerdote, necesita tener que ofrecer al Padre. Por lo tanto, debemos nosotros invocar su nombre en oración. Y si no usamos ni siquiera el nombre del Señor para orar, porque no oramos, también es una falta de respeto. Debemos nosotros entender que Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él vino a este mundo justamente para darnos vida a nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, tú y yo estamos en este momento evaluando qué es lo que yo hago con Cristo en mi vida. La Biblia dice que lo echaron fuera y lo mataron. ¿Cuántos quieren echárselo afuera al Señor porque no le deja pecar tranquilo? Oh, mis hermanos,
Esta es una historia dura, pero es que nos lleva a nosotros a una reflexión y a un cambio. ¿Qué privilegios te ha dado el Señor? ¿Eres tú el dueño o el administrador? ¿Cómo recibes a los que te son enviados con un mensaje de parte de Dios? ¿Cómo recibes tú al Hijo de Dios? ¿Qué has hecho tú con Jesús en tu vida? La quinta pregunta: ¿has visto tú la paciencia de Dios en tu vida? ¿Ven la paciencia aquí? Versículo 10. A su tiempo envió un siervo para que le diesen del fruto de la viña, pero estos lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Versículo 11. Volvió a enviar otro siervo y ellos lo golpearon, afrentando, y lo enviaron con las manos vacías. Versículo 12. Volvió otra vez a enviar a un tercer siervo, mas ellos hicieron lo mismo. Y por último, dijo: ¿qué haré? Ya sé, enviaré a mi Hijo amado. ¿Puedes ver la paciencia de Dios aquí? ¿Vio que nosotros somos impacientes en lo que demandamos? Carta, documento. Telegrama de despido. Divorcio. Expresa ahora. Ya mismo. Exigimos y no tenemos paciencia. Págueme la renta. Esa es nuestra actitud. ¿Cómo Dios tendría que reaccionar ante nosotros por nuestro desorden espiritual? ¿No ha sido paciente el Señor contigo? ¿Cuántas veces los mensajeros te hablaron de parte del Señor? ¿Cuántas veces el Señor envía sus mensajeros? ¿Cuántas veces el mismo Señor Jesucristo vino a hablarte a ti? Él mismo hablándote a ti. ¿Y cómo reaccionas? Puedes ver que hoy es un día que Dios ejercita aún su paciencia porque todavía no te has arrepentido. Porque insiste con vivir desordenadamente. Pero hay un texto en Hechos de los Apóstoles 17:30 que Él dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a todos con justicia. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 5, claramente, que por tu corazón no arrepentido, que por la dureza de tu corazón, acumulas para ti mismo ira, para el día de la ira, en la revelación del justo juicio de Dios. Y muchos confunden como no hay ningún castigo, como no hay ningún juicio, como no hay ninguna reprensión, como no hay nada. Es más, pareciera que la vida te sonríe y sigues y sigues y sigues, porque la actitud de estos labradores era: ya la primera vez hicimos esto, la segunda vez hicimos algo peor, lo tercero hicimos más peor y lo cuarto ya fue lo demasiado. Y por cada exhortación que el Señor te da con su palabra y endureces tu corazón, la próxima será peor. Por eso es que Dios sigue mostrando su paciencia. Y hoy el Señor te está hablando a ti para que no vivas en miseria espiritual y para que te arrepientas hoy. La sexta pregunta es: ¿qué haces tú con el fundamento de la vida? El versículo 17 habla y dice claramente una pregunta: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿No te das cuenta que Cristo es el fundamento de la vida? ¿No es mejor aferrarse a Él? Vivir con Él, crecer con Él, desarrollar tu vida con Él. La advertencia de esa piedra angular que algunos rechazan, desechan, es que no juegues con esa piedra. Jesús es la piedra angular, no juegues con Él. Versículo 18 dice: todo aquel que cayere sobre esta piedra será quebrantado.
Yo prefiero el quebrantamiento. Pero si la piedra cae sobre él, lo hará polvo. No juegues con Dios. No juegues con Cristo. Él no está jugando con nosotros. Él nos está advirtiendo, nos está enseñando. Así que, ¿cómo termina la historia? Es la pregunta número 7. ¿Endurecidos o arrepentidos? El versículo 19 muestra cuál fue la actitud de los escribas, los fariseos, de los sacerdotes. Ellos comprendieron que esta parábola hablaba de ellos. Ellos entendieron que estaba hablando de ellos. Por eso es que querían matarlo. La pregunta para hoy es, ¿entiende que este sermón es para ti? No pienses en grupo, piensa ahora en persona. ¿Entiendes que el Señor te está diciendo que tú vives una vida desordenada en tu adoración, en tu oración, en tu dádiva, en tu relación congregacional, en tu obediencia, en tu fructificación? ¿Entiendes que hoy el Señor te está diciendo arrepiéntete, cambia? En la conclusión, hay un Dios de amor que en su paciencia nos sigue diciendo, hoy es el día de arrepentirse. Yo no quiero agregar nada más al mensaje porque solamente quería exponer el texto. Pero creo que el mensaje es suficientemente claro para cada uno de nosotros. Pero si tú tienes la convicción que el Espíritu Santo te da, no dejes que el reloj te gane con el tiempo para que pongas esta palabra en olvido y no cambies. Porque si el Espíritu Santo te trae convicción, produce en nosotros también el querer como el hacer. Y debes ordenar y corregir tu vida. Por eso que el Señor nos está diciendo esta palabra. Quebranta tu vida, perdona, pide perdón, reconcíliate con el Señor. Busca del Señor los tiempos de refrigerio que Él nos envía. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por el gran privilegio que tenemos de ser tus hijos y de poder ser disciplinados y exhortados por ti, Señor. Gracias porque no hay nada mejor que recibir esa exhortación que produce un cambio genuino. Y Señor, es verdad, ante la luz de tu palabra todo está desnudo y abierto en los ojos tuyos, que tenemos que dar cuenta. Y Señor, es verdad que nosotros reconocemos que nuestra vida espiritual en cuanto a una relación contigo tiene muchos desórdenes. Por eso, Señor, es que esa parábola nos ha hablado y que te rogamos, Padre Celestial, de que no quitemos los ojos de Cristo. El mismo que la habló en aquel día es el mismo que hoy nos está hablando a través de su Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que tú quieres, Señor, de nosotros? La viña es tuya, Señor, y tú vienes a buscar lo que te pertenece. Enséñanos a ser fieles obreros y siervos, agradándote en todo, con humildad, con sencillez, con fe, con mansedumbre, manifestando, Señor, que estamos totalmente entregados a tu gobierno. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona porque no te damos la adoración que tú mereces. Perdónanos porque no oramos. Perdónanos porque somos avaros y mezquinos con las dádivas y no te damos a ti lo que es tuyo. Perdónanos, Señor, porque somos desobedientes y somos infieles.
Perdónanos, Señor, porque no honramos a tus mensajeros, sino que los golpeamos con indiferencia, con las críticas, con los chismes, las murmuraciones. Perdona, Señor, porque no honramos a Cristo, tu Hijo amado, quien enviaste a nuestras vidas. Señor, te rogamos que renazca en nosotros, Señor, una vida totalmente transformada en Cristo Jesús. Vivifícanos por tu verdad. Señor, vivifícanos por tu palabra. Vivifícanos, Señor, que haya imagen de vida en nosotros. Sácanos del fariseísmo religioso, hipócrita, falso, de hacer cosas que tú no las demandas, ni siquiera las recibes. Sácanos, Señor, de las apariencias de cumplir ante los ojos de los demás. Sácanos, Señor, de esa displicencia, de esa fatiga, de ese adormecimiento, Señor. Incéndianos por el fuego de tu Espíritu Santo como antorchas encendidas. Que nuestro andar, nuestro caminar sea, Señor, testimonial a los ojos de los incrédulos. No que pasemos desapercibidos como si no existiéramos. Oh Señor, ten piedad de la iglesia, de tu iglesia local aquí presente. Señor, nuestras actitudes hablan de nuestra inmadurez. Muchas veces, Señor, necesitamos ser corregidos. Pero a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa con las ausencias? Aún incluso una pequeña llovizna, un poco de frío suficiente para dejar de adorarte. Cuando después, en la adversidad de los accidentes, en las enfermedades, en las crisis, hasta somos capaces de exigirte que nos bendigas. ¿Quiénes somos nosotros? Si tú vienes a buscar fruto en tu viña y no hayas nada, te vas con las manos vacías, Señor. Padre, yo no quiero que hoy tú te vayas con las manos vacías de lo que estamos aquí. Que reciba, Señor, aunque más no sea, nuestra miserable adoración y un corazón quebrantado. Oh Dios, tú eres santo. Padre, eres digno de alabanza. Y nosotros no merecemos nada más, nada de ti, Señor. Pero tu gracia y tu favor es inmenso, Señor. Ojalá, Señor, que tú encuentres un corazón de todo lo que estamos aquí, aunque sea uno, dándote a ti lo que tú viniste a buscar. Recibe la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a perseverar. Iglesia, dile, ofrécele tu vida, ofrécele tu corazón al Señor. Dile con tus labios que tú no quieres ser un obrero malvado. Háblale al dueño de la viña, iglesia, dile. Dile al Señor, yo quiero ser fiel, quiero ser fructífero para ti, Señor. Si tú reconoces que hay desorden en tu vida, invoca el nombre de Jesucristo delante del Padre y pídele socorro oportuno del trono de la gracia. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Incendia mi alma con tu Espíritu Santo, Señor. Llena mi vida, llena mi copa que esté rebosando de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no cambia tu amor por mí. Gracias porque no cambia tu misericordia por mí, Señor. A pesar de mí, a pesar de mi infidelidad, Señor, tú sigues siendo fiel. Adore la iglesia porque Él viene a buscar adoración. Ore porque Él quiere escuchar tu oración.
Sé generoso con Él porque Él viene a recibir lo que es suyo. Obedécele a Él. Deleítate en la presencia del Señor junto con tu hermano, tu hermana, porque nos hizo familia eterna. Dale gloria al Señor. ¿Por qué no te pones de pie y orás y das gracias y alabas el nombre del Señor? Dale gracias a Cristo. Dale gracias a Cristo. Bendice su nombre. Bendice su nombre. Nunca dejes de ser agradecido al Señor. La gloria es tuya, Padre. La gloria es tuya, Jesucristo. La gloria es tuya, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús.